Entonces el evento me ha parecido muy interesante y la verdad que yo creo que va a servir para darnos cuenta que tenemos que ir con cuidado. Interesante y correcto. Curioso. El evento me ha parecido impactante y no sabía que la mayoría de los accidentes eran entre 20 y 30. Utilizan los vídeos y las imágenes y los testimonios pues, para llamarte todavía más la atención. El evento me ha parecido muy bien, la verdad es que ha sido muy interesante y me parece importante concienciar a las personas de los peligros y los riesgos que tiene conducir borracho, ir en la carretera despistado, para ti y para toda tu familia. Una presentación moderna que en principio puede llegar mucho más al tipo de alumnado al que va dirigido. ¿Cuáles son las consecuencias de un accidente de tráfico? Pues me ha parecido que lo ha explicado muy bien y ha tocado todos los temas importantes de lo que puede ocurrir en un accidente de tráfico. Pues me ha parecido muy original porque cuando ha interactuado con los compañeros no sabía que realmente les podía ver o así, no sé. Súper bien, se hace como mucho más ameno. Me ha parecido buena idea porque así hace la charla más dinámica y más entretenida para la gente. Hankak eta besoak 11 aldiz aldatu dizkidate. Eta are gehiagotan goitik bera markotu naute. Eta listo, erabat zahar berrituta. Zuentzat gauza askoz komplikatuagoa da. Zuek ez daukazue ordezko piezarik. Es una forma de explicarlo, al final es como decir que él tiene recambios y nosotros no, y pues es una forma de hacer entender que es una oportunidad lo que tenemos nosotros. Los vídeos de testimonios me han parecido que son bastante fuertes porque al final estás viendo a una persona que está contando lo que ha vivido y te pones en su piel. Y sobre todo me quedan las escenas y me acompañan esas imágenes de gente joven. Muy fuerte el trabajo que tiene porque no es normal estar día tras día viendo lo que ve él. Y en general los vídeos que han puesto pues me han parecido muy interesantes. A mí, sinceramente, el testimonio que más me ha impactado ha sido el de la chica que se ha quedado sin piernas. Yo salí despedida del coche y eso es lo que veis. Y cómo ha sido capaz de transmitir la doble consecuencia, ¿no? Tanto física como psicológica en ella, ¿no? Y en su familia, sobre todo en su madre, pues yo creo que es bastante impactante y efectiva. Y el que más me ha impactado ha sido el de la chica que le atropellaron a su hermano. Entonces piensas, ostras, ¿me puede pasar esto a mí o a alguien que conozco? Si un familiar mío se entera que yo he tenido un accidente, pues le afectaría un montón y yo creo que sobre todo a mis padres ya les fastidiaría la vida para siempre. Pues he aprendido que cuando me saque el carnet, no correr, que ante todo está la seguridad mía y de los compañeros o a la gente que lleve. Hoy he aprendido que es mejor no ni beber ni drogarse antes de coger el coche, y si lo haces, tener precauciones y esperar un poco. A mí me ha pasado que un amigo mío estar de fiesta y querer volver conmigo en el coche los dos solos y dejamos el coche aparcado, nos tomamos en una campa y estuvimos ahí esperando a que se le pasara y luego ya como a las 9 de la mañana así volvimos. Yo creo que después de este evento te planteas más alguna tontería excepcional que haces en algún momento. Yo creo que a la gente de nuestra edad hay que empezar a enseñarle cosas de estas para que vea cómo es la vida al volante.